Hola, yo soy Álvaro Rico, bailador, coreógrafo y director de la compañía de raza. Quiero manifestar mi agradecimiento con la Corporación Viejo Soguero de la ciudad de Sogamoso por extenderme esta invitación para hablarles hoy del joropo moderno. Hablaremos entonces sobre sus características, referentes, detonantes de evolución y su lugar en el marco de la identidad regional. El estilo moderno en el baile del joropo llanero es un lenguaje que ha venido consolidándose durante los últimos 20 o 25 años aproximadamente. Es claro que la danza llanera es un lenguaje mucho más antiguo, tanto en el contexto de la práctica cultural, es decir, en los parrandos, como en el contexto de la práctica artística, es decir, en los escenarios y salones de clase. Pero fue solo hasta final de los años 90 cuando aparecieron los primeros referentes que con sus estilos revolucionaron la manera de bailar joropo. A partir de su influencia inicia un proceso de construcción colectiva del cual resulta el lenguaje que hoy conocemos como joropo moderno. En esta construcción han participado de manera activa entre 3 y 4 generaciones de bailadores festivaleros. En sí es una derivación del joropo tradicional, pero dista de él porque desarrolla otros propósitos y naturaleza. Podríamos decir que el joropo moderno es un conjunto de recursos técnicos, rítmicos y estético-expresivos que en tejido configuran una manera particular de bailar. Una sensibilidad diferente además. Bien, para hablar de sus características vamos a tomar en cuenta 3 aspectos: la interpretación, la ejecución y la narrativa. Y los consideraremos en una comparación permanente entre el estilo tradicional y el estilo moderno. En el estilo tradicional se encarna al llanero campesino en toda su esencia, su naturalidad, modestia y serenidad al bailar. Se muestra un cuerpo holgorio y tranquilo que baila sin más pretensión que la diversión misma y el cortejo en un contexto de fiesta. En el moderno se ve un cuerpo escénico, rígido, competitivo y pretencioso. Esto es porque en su naturaleza ha sido siempre concebido como un lenguaje artístico para competir. En la antigua Grecia se usaba el término agón para referirse al espíritu competitivo de contienda o disputa que afloraba en las lides de las primeras competencias olímpicas. Es justamente este concepto el que mejor define o nos ayuda a explicar esta primera característica. El joropo moderno tiene agón, vuelve cuerpo el espíritu competitivo del bailador y exterioriza su fuerza de manera desbordada. Bailar se convierte en un reto de habilidad, resistencia y desde luego también en una experiencia emocional muy significativa. Para un joropero moderno, bailar un pajarillo, un 6 por derecho o un gabán con viaje, a gran velocidad, con fuerza, es en términos de experiencia lo que podría ser para un criollo montar un potro cerrero, es decir, adrenalina pura. Vale, en el estilo tradicional vemos a una mujer modesta, recatada, sencilla y un tanto sumisa. En el moderno va más hacia un cuerpo artístico, hábil, entrenado y pretenciosamente estilizado. En la ejecución, la característica más importante es la sofisticación del lenguaje en todos sus componentes, en todas sus líneas: valseo, zapateo, escobillado y figuras, todos altamente complejizados. En el valseo, por ejemplo, el tono de los brazos es más rígido. La posición de contacto está más en función de un agarre firme para el giro, y la manera en que los pies alternan en el espacio funciona con otra dinámica para posibilitar recorridos más extensos en menos tiempo. En el tradicional, el valseo generalmente recrea estos recorridos en los que el hombre conduce y pasea a la mujer por toda la sala en un parrando. Las figuras en el estilo tradicional comúnmente se inspiran en el llano rural. Representan faenas de trabajo o la estética o comportamiento de algunos animales en particular. En el moderno, las figuras son secuencias complejas diseñadas para exponer habilidad y sincronía. Combinan giros prolongados y rotaciones con cambios de dirección muy recurrentes a gran velocidad.
En el componente rítmico, sin duda una ruptura importante ha sido el hecho de que ya no se conciba necesariamente fiel al bordoneo del arpa o el chamarreo de la bandola. Digamos que en este estilo el bailador tiene también la libertad de improvisar a placer. Gracias a esto, el lenguaje ha logrado grandes desarrollos que van desde el acceso a otras subdivisiones, incluso de valor irregular, el dominio de la síncopa, efectos de polirritmia, entre otros. Con estos recursos y los heredados de la tradición, los bailadores han consolidado como construcción colectiva un lenguaje rítmico con características propias. Desde la técnica en la ejecución podríamos decir que un zapateo es una combinación de golpes que ocurren de manera sucesiva y o simultánea. Cada golpe tiene una identidad sonora, una técnica de ejecución y una duración específica. Actualmente existen en el zapateo llanero múltiples formas de golpear el suelo, y a este inventario de posibilidades es a lo que en mi teoría he denominado las formas de ataque. Ahora hagamos el análisis. En el estilo tradicional, el inventario de posibilidades asciende a 7 u 8 formas de ataque, entre los que destaca planta, talón, deslizado, entre otros. En el estilo moderno han surgido otras derivaciones a partir de planta, talón, deslizado, y en 20 años de evolución se reconocen ya más de 20 formas de ataque. Esto, para hacernos una idea de la sofisticación del lenguaje, quiere decir en términos concretos que el zapateo en el estilo tradicional se construye a partir de combinaciones entre 7 u 8 formas de ataque, mientras que en el estilo moderno se construye a partir de combinaciones entre más de 20 formas de ataque. Bien, del escobillado podremos decir que en el estilo tradicional funciona como un movimiento acompañante al zapateo, mientras que en el moderno tiene un poco más de autonomía y gana un poco más de presencia visual. Para analizar sus características técnicas y rítmicas, podemos usar los mismos argumentos que usamos para analizar el zapateo. Es decir, un dinamismo en el diseño rítmico y un inventario de formas de ataque más amplio. Además de eso, quiero agregar que el escobillado en el estilo moderno se concibe más desde una intención de vistosidad. En el tradicional el contexto es el parrando y la situación el cortejo, el enamoramiento. El moderno es puramente artístico. Es casi en todo una demostración de habilidad, fuerza expresiva y resistencia. Es casi una danza deportiva. El principal detonante fueron los concursos de baile en pareja. En gran medida, el espíritu competitivo fue el estímulo para la evolución en su momento. De otra parte, un gran detonante fue el surgimiento de la danza como profesión. Digamos que el ritmo de evolución de un baile que se da con la eventualidad de la fiesta es muy paulatino y distinto al ritmo de evolución de un baile que se gesta día tras día con horas y horas de entrenamiento, reflexión y análisis en un salón de práctica. En ese sentido, la figura del intérprete, formador, creador es muy aportante para este proceso, porque una persona que aborda la danza desde estas tres perspectivas en simultáneo se convierte muy fácilmente en un desarrollador de conocimiento en su área. Y bueno, es cierto que la danza como profesión se instaló desde mucho antes del surgimiento del joropo moderno, pero la pregunta era completamente distinta. De un lado se estaban preguntando cómo conservar intacto un canon que ya habían reconocido como identidad, y de otro lado la nueva pregunta fue cómo reinterpreto y construyo una identidad a partir de, cómo participo en el curso de evolución de este lenguaje que estoy recibiendo como tradición.
Los joropódromos masificaron el joropo y lo posicionaron como una práctica de múltiples finalidades. Y esto permitió que cada vez más bailadores pudieran asumir la danza con la seriedad de una profesión y sostenerse de ella. ¿Y cuál es el resultado hoy? Pues un desarrollo más amplio de la danza llanera como forma de conocimiento. Otra influencia importante de los joropódromos, de los concursos en grupo, en el curso de evolución de desarrollo de este lenguaje, fue precisamente el estímulo a la creación coreográfica, entre otras cosas porque permitió que los bailadores, ahora también creadores, pudiéramos decidir sobre la sonoridad de la música que queríamos usar para nuestros montajes, estructura, formato y organología y demás. Eso fue muy significativo en este proceso evolutivo. La influencia de la música instrumental en los procesos artísticos de entrenamiento, creación y apropiación de la danza llanera ha sido trascendental para su consolidación. Mucho más si partimos de la premisa que el baile se da siempre en función de la música. El zapateo, por ejemplo, se da tradicionalmente en respuesta al llamado del instrumento mayor mediante el bordoneo o el chamarreo de la bandola. Entonces, bajo la premisa al son que me toquen bailo, podemos entender un poco cuál fue esta influencia que ejerció la música instrumental, la evolución de la música instrumental sobre el desarrollo o la construcción de nuestro lenguaje de movimiento, de nuestro lenguaje expresivo también, ¿no? De alguna manera, los referentes que ellos tuvieron para evolucionar sus discursos terminaron también siendo una influencia para evolucionar nuestra, como ya dije, nuestro lenguaje de movimiento y pues también expresivo. Podríamos decir que no es en términos de estímulo, de impulsos, de sensación, no es lo mismo bailar a Mario Tineo, a Eudes Álvarez, a David Parales, a Jesse Benítez, a Luis Quinitiva. Eso evoca una cosa distinta a lo que puede evocar, estimular o motivar en el cuerpo bailar, por ejemplo, a Carlos Orozco, en su momento a Jessy Castro, en su momento que fue tan importante para los bailadores, su influencia, posteriormente Juan Colón, Juan Pablo Rodríguez y bueno, otra gran cantidad de músicos que han dedicado varios años de su trabajo durante un buen tiempo a hacer música instrumental pensada un poco también para los bailadores. Entonces esa influencia, esos referentes y ese crecimiento y evolución que ellos han tenido en su discurso, pues ha terminado permeándonos a nosotros también y formando parte de esta construcción de la que les hablo. Bueno, cercano a las conclusiones, me gustaría mencionar que este lenguaje del que hemos hablado es un terreno pues muy susceptible a investigación, muy poco investigado en realidad hasta ahora, de modo que lo que yo estoy dando en este momento puede ser considerado más un testimonio. Seguramente buena parte de las cosas que he dicho pues son subjetivas, son la percepción que yo he tenido a partir de mi experiencia, de cómo yo lo he vivido, de cómo ha sido mi proceso. Y a lo mejor tenga alguno de mis colegas alguna divergencia frente a esto, no coincida o esté de acuerdo, y por eso precisamente me parece importante hacer un llamado pues para que cada vez más de nosotros estemos interesados en desarrollar proyectos que ayuden a consolidar desde ahora la memoria de todo lo que ha sido el curso de evolución de este lenguaje que me parece tan valioso. Considero que es muy importante empezar a reconocernos en el joropo y reconocer el joropo también como una manifestación viva y diversa que está presente en múltiples contextos y a partir de la cual se desarrollan múltiples identidades. Reconocer que el joropo moderno, el baile llanero en el estilo moderno, es una de esas múltiples identidades que se han construido y representa el legado de 3 o 4 generaciones de bailadores de joropo, que han sido estimulados por contextos de diferentes épocas, que bailan con otra finalidad, pero que al final es un símbolo de identidad del llanero urbano.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.